3, 2, 1, 0. Action! Ignition sequence start. WannaGeeks. Dudar de todo lo que ves y oyes es importante. La información no es más que información. Si crees que todo lo que dicen en la tele es verdad, tienes un problema. Este es un poco de lo que nos dice Spike de Cowboy Bebop. Y el día de hoy vamos a adentrarnos al mundillo o al mundote de Cowboy Bebop a razón de live action que se acaba de estrenar en Netflix. Y doy la bienvenida a nuestros queridos invitados. Nos acompaña Álvaro Cueva. Creo que no necesita ninguna presentación. También Bárbara Desiré, ahorita nos platicará quién es. Y siempre está con nosotros el increíble analista Joaquín. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Un placer acompañarlos. Gracias, porque además amo el tema. Muchísimas gracias por invitarme. Yo sí necesito presentación, ¿verdad? Yo no soy Álvaro Cueva. Soy Bárbara Desiré, vengo de UNAM Morelos. Y pues bueno, es un gusto que poder hablar de este tema que pues a todos los que estamos aquí presentes nos encanta, que es Cowboy Bebop. Pues muchísimas gracias, Ricardo, y pues muchas gracias a los dos por venir a esta sesión de WannaGeeks, que efectivamente todos estamos maravillados por un tema que a todos nos encanta. Claro, y en el 98 surge de las entrañas de Japón algo que comenzó como oye, necesito un programa para vender naves, ¿no? A razón un poco de los reestrenos de Star Wars y todo esto. Y el director dice, ok, entonces voy a hacer mi versión de mis naves. Y hace pues un western en el espacio, con cine noir, o sea, ¿cómo lo describirías, Álvaro? Para mí, Cowboy Bebop es un poema de animación japonesa, es realmente un espectáculo que se adelantó a su época y que es impresionantemente vigente. Yo celebro que vayan a hacer live action, pero sobre todo celebro que las nuevas generaciones puedan consultar este material tal y como lo vivimos muchas personas de otras maneras. Estamos hablando de una época muy distinta a la actual. No teníamos plataformas, las redes sociales no funcionaban como están funcionando en este momento y el resultado era prodigioso. Estábamos todos con la boca abierta disfrutando de esta caricatura, pero con un profundo sentido reflexivo, crítico, social. Era alucinante. Claro. De entrada, a mí me parece muy fascinante esta frase inicial, ¿no? Que el mismo Spike invita al televidente a decir, o sea, oye, cuestiónate la vida, ¿no? Y de entrada ahí me parece que es algo que a lo mejor no todos los días nos dicen o nos quieren hacer reflexionar, ¿no? O sea, creo que Cowboy Bebop tiene este tipo de cosas. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a Cowboy Bebop y estos análisis más profundos de sí? Yo creo que, como dice Álvaro, fue una serie adelantada. De hecho, yo creo que de ahí fue su fracaso, ¿no? En ese momento, porque pues a Cowboy Bebop en su momento la sacaron de la televisión. De hecho, solamente se sacaron algunos capítulos, el 2, el 3, del 7 al 15 me parece, y el 18. Estamos hablando del 98, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, el primer capítulo, que si hay un capítulo que reseña todo lo que es Cowboy Bebop, es el primer capítulo, y ese no pasó en un primer momento. Entonces, es muy interesante que pues una serie que de pronto no tuvo ese éxito taquillero que la gente esperaba, fuera a proclamarse como una serie de culto, ¿no? Porque de hecho introdujo el anime a Occidente. O sea, personas que no teníamos nada que ver con el anime, que veníamos de ver Dragon Ball Z y eso era lo que entendíamos con el anime, pues de pronto nos encontramos a personajes sumamente complejos, que tiene además reminiscencias a un montón de películas, a música impresionante, ¿no? O sea, desde los Rolling Stones pasando por David Bowie, películas como no solamente pues Star Wars, sino también ahí vemos mucho de Blade Runner, o sea, pues toda la cultura pop, ¿no? Ahí la vemos muy bien reflejada. ¿Ustedes dónde la vieron? ¿Cómo la conocieron? Eso es precisamente de lo que estábamos platicando, ¿no? Que eso es algo de lo que ganamos las generaciones. Verlo en Netflix porque
pues antes, ¿dónde la veías, no? Acudías a tu dealer. Yo soy lo suficientemente viejo como para haberla visto en Locomotion. Es que es lo que te iba a decir. Yo la conocí en Locomotion, pero tenía dudas. Luego también el dealer de confianza te obligaba a coleccionarlo y era fantástico porque creábamos una especie de subcultura donde estábamos consumiendo también a nuestro ritmo, pero de otra forma. Y luego lo que pasó con Locomotion fue una desgracia, caray. Porque ojalá luego podamos hacer un podcast nada más de esa época. A mí lo que me interesa rescatar es esto. ¿Qué edad tenías tú cuando descubriste Cowboy Bebop? Porque yo creo que uno de los grandes aciertos de Netflix hoy es manejar esto como un ejercicio de confianza para los jóvenes adultos que eran niños en los tiempos de Cowboy Bebop. Díganme si estoy diciendo una estupidez. No, para nada. La verdad es que a mí me pasó eso, ¿no? Ahí fue cuando descubrí como algo más allá. Dices Dragon Ball Z, sí, que también es increíble y tiene un montón de virtudes. Pero yo hacía mis, 7 años, veo Cowboy Bebop y dije, caray. Es que pertenece a una corriente de animación japonesa muy interesante porque este mundo es muy complejo. Y a mí me encantan estas perspectivas de estos títulos. Yo era también súper fan de Evangelion, de estas animaciones de ciencia ficción que jugaban, como bien dices, deciré, con referentes bíblicos o en este caso con referentes del cine de vaqueros, y el resultado era fantástico porque en aquel entonces no estábamos acostumbrados a esa clase de espectáculos. Claro. Era como, ¿qué estoy viendo? Esto es una caricatura, si está mejor que cualquier serie que estoy viendo, ¿no? Y la música, caray. No, bueno. Es que es lo que tiene Cowboy Bebop. O sea, creo que podríamos dedicar varios programas a hablar desde distintas perspectivas de Cowboy Bebop, ¿no? Hablemos de las filosofías que se manejan en Cowboy Bebop, porque hay mucho, ¿no? En los personajes, en estas ideas que de pronto, ¡pum!, nos avientan, ¿no? En las parábolas, ¿no? En las moralejas. Hablemos de la música. Hablemos de las alusiones a la cultura contemporánea. ¿Tiene hilos de dónde? Y desde esa perspectiva, ¿tú qué ves, Juac? O sea, ¿tú qué ves, no? Porque Juac también siempre tiene una mirada bien interesante. ¿Tú qué ves en Cowboy Bebop? A mí me parece que la serie, bueno, primero es genial. Para responder la pregunta de Álvaro, a mí me pareció que me hablaba a mí y a mi generación. Es dolorosamente noventera. Es un producto clásico de finales de los 90 y sentí que estaba expresándolo con mucha vehemencia. A mí me encantó un formato más o menos episódico, pero que finalmente te va contando una historia y que desde su propuesta es muy integral, muy holística. Tiene el mismo mensaje desde su estética hasta sus arcos narrativos y sus personajes. Es muy coherente y te voy a decir cuál es. La serie en su estética, en sus temas, sus personajes, todo expresa a través de estas aventuras que son a veces chistosas, a veces psicodélicas, a veces épicas. Su mensaje es expresar una cosa muy actual, muy actual, que es la presión, la inescapabilidad y la presencia absoluta del pasado. Y me encanta todo lo que acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo, porque además ubiquémonos en el tiempo y en el espacio. En aquellos años, yo recuerdo perfectamente bien, había una suerte como de nostalgia de fin de década, nostalgia de fin de siglo, nostalgia de fin de milenio, que obligaba a las industrias culturales a recuperar muchos de sus archivos. Y de repente las estaciones de radio se llenaron de música antigua, pero antigua en diferentes perspectivas, ¿eh? De repente tenías de principios del siglo XX. De repente tenías también en televisión estos recuentos. Y todo era como el pasado. Y yo descubro con mucha tristeza que en algunas industrias culturales como que nos quedamos atorados ahí. Y no hemos salido de la nostalgia y no hemos salido del viaje hacia el pasado. Pero ya son otras cuestiones. Lo interesante es que Cowboy Bebop es un gran ejemplo de este momento y es ahí donde surgen las dudas. Deciré, ¿qué va a pasar ahora que venga el live action en otra generación? Claro. Eso a mí me tiene como muy consternado. Yo algo que me parece
importante de añadir es, Cowboy Bebop surge como, de forma primigenia, como una animación. O sea, no viene del manga, ¿no? No es una adaptación, sino luego el manga lo adapta la serie, ¿no? La serie animada. Y la verdad es que sí se ve. O sea, eso me parece maravilloso. O sea, es un lenguaje el que aprovecha perfectamente que se conoce que nació en la animación. O sea, por eso es tan única. Y también por eso Evangelion es tan única. Porque tiene un lenguaje de origen desde la animación, no desde el manga, ¿no? Y eso a mí me parece... Y eso es un poco lo que digo, híjole, ¿qué va a pasar con el live action, ¿no? Lo que más me preocupa del live action es el consumo. Porque en aquellos tiempos era como de a capítulo... pero además el DVD, pero además, ¿sí me explico? Y ahora es como atáscate porque aquí está Netflix. Entonces, no sé cómo va a reaccionar la audiencia. Yo creo que hay que partir de la premisa de que el live action no está pensado para los fans de Cowboy Bebop, ¿no? O sea, está precisamente pensado para nuevas audiencias. Yo creo que muchos rasgos que definen lo que es Cowboy Bebop, como estos personajes que están atados al pasado, ¿no? Es fantástica esta metáfora de no dejar cosas en la nevera, ¿no? Que es todo este capítulo que hace una alusión a Alien, por cierto, sí. ¿No? Es algo que demarca la historia de principio a fin, ¿no? Esa añoranza, pero también melancolía hacia el pasado, porque tampoco tenemos muy en claro cuál es el presente. O sea, estamos en el 98, pensamos en el 2000... Y no sabemos qué va a pasar ahí, ¿no? Y de ahí que veamos estos, como tú decías, Ricardo, pues el color, ¿no? O sea, estos escenarios oxidados, ¿no? Un futuro que no se ve tampoco maravilloso y prometedor. Pero bueno, yo creo que van a perderse muchos de estos rasgos en el live action. No creo que los vayamos a ver. Al menos yo me estoy preparando psicológicamente para no verlos. Pero, pues, ¿qué se gana con el live action estas viejas generaciones? Porque definitivamente las nuevas no solamente ganarán ver al live action, sino que además, pues, van a querer seguramente acercarse al original, ¿no? Al anime. Y bueno, yo creo que mantengamos expectativas bajas. Esa siempre es. Actuemos bajo la filosofía de Spike. No, a ver que nos platique. Les tengo buenas noticias. Porque ya vio el cambio. El live action es magnífico. Tenemos un problema. Y vamos a decirnos la verdad. Sí, en el caso de la animación japonesa, cuando se ha querido hacer el live action, bueno, aquello siempre termina en desgracia. Porque estamos hablando de un lenguaje audiovisual completamente diferente y que no tiene forma de ser construido en el mundo real con gente de carne y hueso. Entonces, el resultado es una violación a las reglas, es un abuso, es un exceso de consumismo, es una desgracia. Bueno, en el caso de Cowboy Bebop, voy a decir como la frase célebre del día. Creo que estamos ante el mejor live action de una serie de animación japonesa. Ah, caray. De ese tamaño. Pero esto no lo convierte en una obra maestra, ¿ok? Porque yo sé que es como una religión y cuidadito, pero la verdad es que yo me quedé muy sorprendido. Muy sorprendido porque creo que Netflix aprendió de las experiencias previas, creo que le echaron muchas ganas y que más que tirarle a la reconstrucción del Cowboy Bebop que todos amamos, creó otra cosa a partir de Cowboy Bebop. Entonces, el resultado es muy interesante porque ya tenemos como un universo donde el original puede vivir y puede triunfar y puede ser de culto y lo nuevo también. Insisto, que es como el nacimiento de una franquicia. Claro, a mí eso se me hace, de hecho, creo que es la mejor perspectiva de abordar, ¿no? O sea, como, porque si no creas algo nuevo, entonces vas detrás, ¿no? Vas detrás y es un fracaso, así seas el mejor director de series, si vas detrás. Pero, por ejemplo, a mí se me hace bien interesante el live action de Samurai X, que no va detrás, o sea, da como otra perspectiva de los samuráis, de esta, ¿no? Y creo que es muy afortunada, ¿no? Y bueno, si se logra algo como Samurai X, bueno, ya lo hicimos. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que la estrategia de Netflix es irónicamente retrofuturista. También me parece muy irónico que esta serie, cuyo tema
es un mundo y unos personajes atrapados persiguiendo a su pasado, nos la vienen a refritear. Claro. Entonces, la siguiente capa de ironía es que nosotros somos un mundo atrapado en su pasado. El siglo XXI es el siglo XX en HD y en Internet de alta velocidad. Sí, claro. Entonces, ¿te acuerdas que la vez pasada estábamos hablando de la lenta cancelación del futuro? Ajá, sí, exacto. Pues es lo mismo, nada más que Cowboy Bebop ya lo estaba diciendo en 1997. Claro. Ahora que nos lo vengan a decir de nuevo en 2021, pues sí, o sea, es un poco cómico. Sí, exacto. Es una ironía en sí misma, ¿no? Y bueno, a ver, la música. ¿Qué piensas, Álvaro, de la música? La música es fantástica porque te remite a muchas experiencias, en muchos tonos, en muchas perspectivas. Creo que es uno de los grandes aciertos de la animación original y creo que en el live action se hacen unos juegos muy divertidos en ese sentido. Y bueno, no les voy a vender trama porque no les quiero arruinar la experiencia, pero no dejen de verla y de oírla. Sí, qué interesante. Eso va a ser algo que yo creo que también vamos a ganar los del siglo pasado, ¿verdad? Los de la vieja escuela. Porque pues seguramente de aquí se van a detonar otras producciones, ¿no? O sea, digo, si ya los Seatbelts tienen ya 7 discos y discos de vinilo y etcétera, pues seguramente a lo mejor por ahí, ¿no? Surge la pizquilla de querer hacer algo nuevo. Además, bueno, nada más pensando en estos otros refritos, ¿no? Que se han hecho, hay que darle también lugar a que esta es una serie, ¿no? O sea, las anteriores live action pues son películas y tratan de compactar historias súper complejas en 2 horas, ¿no? Esta pues sí se está tomando como el tiempo para retomar a los personajes, entonces... Y estéticamente es de una belleza que no te la acabas. Tú juras que estás viendo un producto tipo Blade Runner, tú juras que estás ante algo verdaderamente monumental. Me agobia mucho el contexto porque llega con 45,000 estrenos en un momento del año donde todos están sacando lo último para ya irse a descansar o a ver a qué. Entonces me da miedo que se nos vaya a perder. Porque mi fantasía erótica es que se convierta como en el juego de Calamar 2. O sea, que tenga como que se convierta en el cañonazo global. Pero está tan difícil, es un mundo tan raro el de las plataformas. Y las audiencias también luego apuestan por asuntos tan extraños. Pero finalmente vamos a ver qué pasa. Y yo soy positivo y creo que aquí va a ocurrir algo bien interesante. Claro, yo creo que el gran error también, pues... con las reservas, ¿no? Pero el gran error es querer ver lo mismo que estabas viendo en la animación, ¿no? O sea, si le entras desde ahí, pues ya perdiste, ¿no? Pero sí, justo si dices, ok, a ver, está esto que me parece interesante. Visualmente es interesante sí o sí, ¿no? El live action, o sea, los avances y todo esto. Visualmente a mí digo, ya quiero ver cómo están trabajando eso, ¿no? Y si nos adentramos desde ahí... creo que no tiene por qué fallarnos, ¿no? O sea, creo que es... Y también, si no es lo tuyo, puedes decir, bueno, cambio la página, ¿no? Y nada más me quedo con el original. Y si no, pues ya tienes 2 de dónde agarrarte y en una de esas esto hace que el director saque una nueva animación, ¿no? Como decía Desiree. ¿Qué opinas, Juan? Es muy interesante porque, como dice Álvaro, ahora no vivimos en los tiempos de antes del streaming y de los contenidos por horario, ¿no? Tenías que esperar una semana para ver el siguiente episodio, etcétera, etcétera. Hoy vivimos en el tiempo del catálogo y del archivo. Hay algo inherentemente nostálgico en el catálogo y en el archivo. Es como si tú pudieras escoger tu tipo de pasado y viajar allá a voluntad. Claro. Entonces, el Cowboy Bebop también es muy así. Es en sí mismo un catálogo de temas y de motivos. Y también creo que el anime es así. El anime es increíblemente retrofuturista. Todo va alrededor de la era Tokugawa, como Samurai X, que es el final de la era Tokugawa. O otras cosas. Tengo varios ejemplos. El Trigun. Hellsing, que también mezcla varios géneros ahí. Sí, o sea, ves ahí la mezcla de el futuro. Hay un momento que están así en México, ¿no?
O sea, Tijuana. Ajá, o sea, totalmente. Tijuana como ¿no? la zona liminal por definición, ¿no? Claro, y es bien interesante cómo se hace la mezcla visual. De, ok, ya hay naves y todo esto, pero sigue conservando ahí un espíritu. Es como la era de hoy, ¿no? Sí, la tecnología avanza, pero como que la cultura no. Algo que me gusta mucho, tanto del original como de esta nueva versión, es esta lectura como de videojuego, porque te involucra y tú eres el que estás participando de la acción. Es muy interesante. A mí me llama la atención el fenómeno con los adolescentes de hoy, que reconocen Cowboy Bebop, que ven Cowboy Bebop, que saben de lo que estamos hablando y que también están esperando el live action, ¿eh? Eso no sucede todos los días en este contexto. Más bien se queda como para un nicho de ciertas edades. Aquí no. Que sí es un título muy abierto, muy para todos. Claro. ¿Y por qué dices que te involucra? O sea, sí, yo concuerdo, pero quisiera escuchar así. Creo que Desiree lo va a poder interpretar mejor que yo, porque ella le sabe mucho a esto. Tengo la impresión, cuando estás viendo los episodios de Cowboy Bebop, que hay ciertos guiños hacia ti como espectador que te obligan a cuestionarte cosas, que te involucran, que te hacen participar de la acción. Claro. No es como cuando te aplastas a ver un episodio de Los Simpson o de cualquier otra cosa, que también puede ser maravillosa, ¿verdad? No, aquí es como un juego donde yo resuelvo, pero tú también. Yo cuestiono, pero tú también. ¿Qué harías tú en mi lugar? Sí, totalmente. De hecho, creo que lo maravilloso de Cowboy Bebop, entre otras cosas, pues es que si bien retoma todas estas referencias a su cultura, ¿no? A la cultura contemporánea, hace su propia versión, ¿no? Y a lo mejor eso es algo que también pienso que podamos ver en el live action, porque, por ejemplo, los personajes no fuman. El cigarrillo es algo bien importante en el mundo del Cowboy Bebop, ¿no? El cigarro les permite a Spike tener estos atisbos de rebeldía, de apatía ante el futuro. Incluso da pie a lenguaje visual bien bonito. Claro. Él agarra y prende un cigarrillo y se ve el horizonte. El hirrillo de humo escapando entre sus dedos. Pero también es una fijación, ¿no? Claro. Muy de vaqueros, muy de vaqueros. Pero en el live action nuevo vamos a ver que fumen, adaptándose a los nuevos tiempos, ¿no? A Faye, por ejemplo, le cambian la vestimenta también, porque quizás pues a hoy en día sería un poco escandaloso verla vestida de esa manera. Estamos en lo políticamente correcto. Ahora, yo respecto a lo que es Álvaro, me parece genial, porque sí es cierto que me parece que los personajes constantemente te están hablando a ti. Constantemente, o sea, pero es como hasta un descaro, ¿no? Casi te voltean a decir, ¿no? Y ahí es cuando tú empiezas a resolver y resolverte, ¿no? O sea, hay un momento en el que el arquetipo del malo, que es malísimo, pero me parece brillante, que es Virgil. Vicious. No, Vicious, perdón. Ahí les mezclé con Final Fantasy. En Vicious, hay un momento en el que él está en un capítulo ahí rondando a Julia. Y entonces llega Spike y lo encuentra, y Vicious llega con un ayudante, ¿no? Y el ayudante se sacrifica por Vicious. Y Spike le dice, ¿ves? Se sacrificó por ti. Y Vicious dice, no lo hizo por mí, lo hizo por el sistema, porque tenía que hacerlo. Y mientras empieza esta persecución, bueno, él huye y hay unos disparos, Vicious grita, no creas en nada, no creas en nada, no creas en nada. Y me parece interesantísimo, porque creo que te está queriendo decir, lo peor del mundo que te puede ocurrir es que no creas en nada. Es ese, como dice Álvaro y como dices tú, Ricardo, de nos hablan los personajes, pues es la carga filosófica de Cowboy Bebop. O sea, eso es lo que hace finalmente la filosofía, nos interpela y nos saca ¡ay! Órale, ¿no? Y hay muchas alusiones a cuestionarnos la realidad. O sea, no solamente no creas en nada, sino también en todo es un sueño, que también es una idea que nos manejan en varios capítulos, ¿no? Esto es un sueño, nada es lo que parece. Entonces, es siempre como preguntarte qué es la realidad, qué es lo que está viviendo, qué es lo que ves, qué es lo que escuchas, ¿no? Claro, eso me parece... Muy Matrix. Sí, exacto, hay cosas de Matrix. Y de otras tantas. Eso es como que lo que me cautiva, porque de hecho,
Yo creo que la mejor forma de exponer la filosofía es a través del arte. A mí lo que me fascina es que es divertida, que nunca pierdes el sentido del humor. Porque cuando estás en estas cuestiones filosóficas, corres el riesgo de estar azotado y, ya sabes, en la tragedia, la desgracia muy latinoamericana. Y aquí no. Oye, y a propósito de eso, porque pues en la versión, a ver tú qué opinas, Joaquín, ¿no? En la versión original. Pues esta fuga hacia lo divertido, pues es Ed principalmente, ¿no? Y con vamos el a entrar en perrito personajes, muy bien. Ain, ¿no? Entonces, no sé si me parece, yo no he visto el capítulo 1, he visto solamente ahí como los avances, pero no aparece Ed, que también es un personaje bien interesante. Entonces, hace estas fugas precisamente, ¿no? Hacia la risa. Entonces, ¿cómo van a manejar eso en el live action? Bueno, para no ponerme freudiano ni mucho menos, vamos a hacer más o menos un desglose. El Cowboy Bebop es una serie retrofuturista que habla de las aventuras de cazarrecompensas en una nave espacial, la titular Bebop. La tripulación consta de Spike Spiegel, ex sicario de la mafia del Dragón Rojo, Jet Black, ex policía del sistema solar, Faye Valentine, una amnésica estafadora con una deuda impagable, Ed, quien es hacker, no tiene jefes, no tiene ningún tipo de frontera y no tiene género. Y está Ain, que es un perrito que está modificado genéticamente para tener inteligencia humana. Lo que vemos en estos personajes es precisamente esta lucha por librarse del pasado. ¿Cuál creo que es el tema? No es que el pasado nos persiga, sino que nosotros lo perseguimos a él. Este es el caso de Spike. A Spike nunca le llega a su pasado, siempre va él a su encuentro. Es inevitable. ¿Qué es finalmente Vicious? ¿Qué es un vicio, sino un hábito del que no nos podemos librar? Y que finalmente nos va a matar. Esta es la historia de Spike. Finalmente no puede librarse del loop de su pasado y va hacia él y lo destruye. Y por otro lado está Faye Valentine, quien tiene amnesia. No hay nada más sin pasado que tener amnesia. Sin embargo, ella también va en busca de su pasado, va a la Tierra a buscar su casa antigua y la encuentra destruida. Y le entra la nostalgia gigantesca porque no tiene pasado y es irónicamente Spike el que le dice no tendrás pasado pero tienes futuro. Sí, claro, de hecho son abordajes distintos, ¿no? De hecho creo que esa es como la concatenación, o sea, mientras Spike vuelve a su pasado y acaba siendo muerto, destruido por él, Faye sigue adelante. O sea, Faye sí vuelve a pasado, sí, pero para poder tener un futuro. Pero ella recupera su pasado, su futuro, efectivamente, ve hacia adelante, pero cuando Spike se va al encuentro suicida con su pasado, la deja rota. Eso la rompe. Uno puede encontrar su futuro, pero es imposible que no te rompa la tragedia de las personas que no pudieron librarse de su pasado. Y la deja un poco fría y amargada y nihilista. Y Ed, pues la libra mejor, ¿no? Aquí está la grandeza de Cowboy Bebop, digo, más claro en el agua. Claro, y hace poco yo platicaba, porque me decía un amigo, oye, ya viste que va a salir el live action, ¿qué piensas? Y ya nos arrancamos platicando, ¿no? Pero yo le digo, oye, ¿por qué te gusta Cowboy Bebop? Y me dice, híjole, güey, porque es como la vida actual. Y yo pensé, híjole, qué padre y qué bonito que alguien, quien sea, pues, vea reflejada su vida en una animación con naves, con vaqueros, ¿no? Y que Cowboy Bebop lo logre, ¿no? A mí lo que me da tristeza es que tu amigo, como muchos jóvenes, como muchas personas en la actualidad, está encontrando las respuestas al presente en el pasado, no en la creación de un contenido nuevo que refleje genuinamente lo que dice esta generación, lo que es esta generación. Yo soy un gran enemigo de que se hagan las versiones live action de lo que quieras. Yo soy un gran enemigo de que se vuelva, que un concepto se convierta en saga y que de repente te inventen precuelas, secuelas y bla, bla, bla. Y no puedo. ¿Por qué? Porque eso frena todo e impide que las nuevas generaciones se expresen. Yo, por ejemplo, tengo severas peleas con muchas personas porque les digo, se me cae la cara de vergüenza que te diviertas con Batman, porque eso fue hace 70 años. Hoy tendrías que tener un equivalente de 2021. ¿Dónde está? ¿Por qué nadie lo hace? Y sobre todo,
¿por qué nadie lo consumiría si se hiciera? ¿Por qué nadie lo...? No, es una tragedia esto. Pero es que mira, por algo el eslogan, ¿no? Que Watanabe en su momento promulgó y que yo no entiendo por qué se echó para atrás, porque sí fue así, o sea, un nuevo género por sí mismo. Ajá. Y lo logró, realmente Cowboy Bebop es un nuevo género por sí mismo. Sí, les debemos un nuevo género por sí mismo. Y les debemos más bien un nuevo género. Así es, les debemos. Pues somos nosotros los que tenemos que hacer esta gran cosa del 2021. Bueno, no podemos ya a ver, pasado. Les quisiera preguntar una cosa muy rápida y ya después para que me compartan su conclusión. Acabo de ver el cartel del viaje de Chihiro, del live action. Más allá de que ustedes lo hayan visto, una perspectiva rápida de qué piensan de que una obra como la de Hayao Miyazaki se lleve a live action y después, si me pueden ayudar con su conclusión de Cowboy Bebop. A ver, empecemos por ti. La respuesta creo que te lo acabo de dar y yo soy enemigo de esas cosas. Creo que todo tiene su momento, todo tiene su lenguaje y 1, 2, 3 por mí, ahí se acaba. En el caso de Cowboy Bebop, yo sé lo que va a pasar. Multitudes frenéticas van a reaccionar en contra, la van a odiar, la van a aborrecer, porque evidentemente nada ni nadie va a poder ocupar el lugar de la original. Sí, es un error estratégico, pero es estratégico porque finalmente se hará ruido y finalmente ese ruido provocará más ruido y más vacío y más consumo y todo lo que estamos padeciendo en la actualidad. Véanla y la discutimos con calma en otra ocasión. Pues esta es la ironía, ¿no? Pocas veces se busca crear, pocas veces la intención, el objetivo es generar arte y la mayoría de las veces es eso, generar consumo, ¿no? ¿Qué es lo que me va a producir que la gente consuma? Esa es la premisa que mueve al mundo y bajo esa premisa, pues los fans de Cowboy Bebop quizá tengamos algunas ganancias. La primera ya fue que podamos tenerlo en Netflix y lo podamos ver una y otra vez. Y perdónenos nuevas generaciones porque no les hemos dado más. Les fallamos. Les fallamos, siguen ustedes. Bueno, la retromanía es el mercado hipster basado en el intercambio de pasados, no de futuros. En 2019... solo 2 películas en cartelera no eran una secuela o un remake. Y eran Joker y Capitana Marvel, que los dos son contenidos de hace 70 años, como dice Álvaro. Entonces, creo que como los personajes y el mundo del bebop estamos atrapados por el peso opresivo del siglo XX, principalmente. Y que tenemos que atrevernos a imaginarnos un nuevo futuro y parece imposible en medio de la era del catálogo y de la retromanía, pero sí tenemos que atrevernos a intentar. Sí, claro, es un poco, o sea, suena así como inspiracional, pero necesitamos volver a atrevernos a soñar, pues, para poder concebir nuevas cosas, ¿no? Y yo, a ver, lo que yo opino es, si creemos que el live action es una extensión de aquello que nos enamoró, pues creo que va a fracasar. Pero si lo recibimos y es tratado también como una nueva pieza por completo, creo que solo podría maravillarnos y si no, pues lo hacemos a un lado y seguimos enamorados de lo que estábamos enamorados y creo que esa es la mejor manera de entrarle a Cowboy Bebop independientemente de que sea buena por sí misma o no tan buena pero bueno, hay que echarle ojo, a lo mejor nos sorprende y nos enamora más, ¿no? O sea, también puede ser. Y bueno, pues agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, Álvaro. Desiree, es un honor tenerlos aquí, les agradezco y ojalá nos podamos ver de nuevo pronto para hablar de otras, ya sea de Cowboy Bebop, de otro aspecto o de muchos otros temas. Y también pues gracias, Joaquín. Esto fue Wanna Geeks y esperemos escucharlos más adelante. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Nadia Vega, Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición Héctor Mondragón. Producción Javier Martret. Dirección General Luisa Cantú. Audiocentro.